Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doctoras, doctores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Soy Alex Pajares, les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Por favor, cuéntenme si es que tenemos un buen audio. Si fueran tan amables, díganos desde dónde nos están viendo. Mucho cariño para todos ustedes. Gracias por estar acá presente con nosotros. Un fuerte abrazo para Angélica, que nos ve desde Colombia, Marta desde Venezuela, Francisca desde México, Zoraida desde Venezuela, Valentina desde Uruguay, Diego desde Venezuela, Andrea desde México, Simón desde Perú, Mariana desde Uruguay, Rosemary desde Perú. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Natalia desde Argentina, José desde Venezuela, Enixi desde Argentina, ¿cómo están? Luis Felipe desde Ecuador, bienvenidos todos, ¿cómo se encuentran? Gracias por estar acá, déjennos sus comentarios, ¿de dónde nos están viendo? Carlos desde Venezuela, Anabela desde Argentina, Agostina desde Argentina, ¿cómo están? Buenas noches, se escucha bien, nos mencionan, gracias. La doctora Primavera nos ve desde Perú, buen audio tenemos. Katia desde Uruguay, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Albert desde Colombia, Ángel desde México, Wilson desde Colombia, se escucha bien, qué gusto, gracias por estar acá. El doctor César Tejeda desde México, ¿cómo está, doctor? Siempre nos acompaña. David desde Ecuador, Lisette desde México, buen audio tenemos. Maynor desde Nicaragua, Emanuel desde Argentina, Ailine desde Chile, ¿cómo están? Gracias por estar acá todos. Buenas noches. Ada desde Guatemala, Cristian desde Panamá, buenas noches, ¿cómo estás? Jessica desde Paraguay, qué gusto. Bienvenidos todos, qué bacán, estamos bastantes personas acá conectados. Freddy desde Ecuador, Marianela desde Costa Rica, Yelenia desde Cuba, qué gusto. Bueno, muy buenas noches con todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Voy a compartirles mi pantalla para que estén al tanto de qué es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy. Muy bien. Continuando con nuestras clases en ecografía, nuestro objetivo es que con estas sesiones ustedes puedan corregir los mayores problemas que hay al momento de enfrentar un abordaje ecográfico. Y para esto nosotros queremos darle las gracias al equipo de Veterinario Emprendedor. Somos una plataforma de capacitación online. Estamos interesados muchísimo en que ustedes puedan aprender cada vez más, que puedan recordar las principales ventajas de dominar la medicina clínica y que con eso ustedes puedan sentirse mucho más seguros del abordaje que están haciendo, y mientras más seguros se vean, mientras más seguridad transmitan, el dueño de la mascota más disposición va a tener de hacerles caso, de pagar por un examen, de pagar por un tratamiento, de regresar para un control. Todo esto acá depende de qué tan seguros ustedes realmente se sienten abordando a un paciente, y eso es justamente lo que nosotros queremos darles. Metodologías que sean puntuales, que sean fáciles de recordar. ¿Ok? Desde el 2018 venimos trabajando para todos ustedes, llegamos a más de 20 países en Latinoamérica. Pueden visitar nuestra plataforma de estudios veterinarioemprendedor.com. Tenemos muchas capacitaciones gratuitas, algunas otras son pagadas. Con muchísimo gusto quedamos a disposición de ustedes para que puedan ver. Tenemos capacitaciones sobre anestesiología, derma, cirugía, todo lo relacionado a gastroenterología, etcétera. Hay muchas capacitaciones ahí para que puedan conocer más en el abordaje clínico. Listo, el día de ayer estuvimos hablando sobre, digamos, la configuración del ecógrafo. Hoy día nos toca hablar sobre emergencias. Mañana vamos a hablar sobre ecografía gestacional, control gestacional, y vamos a terminar nuestra semana de capacitación con ultrasonidos de cuerpos extraños. ¿Ok? Entonces, sumamente importante, síganos en redes sociales, señores y señores. Si están desde el celular, por favor, denle like a este video. Si es que están en YouTube, aprovechen, denle clic a la campanita para suscribirse. La plataforma les va a avisar cuando tengamos nuevas capacitaciones. Si es que están en Facebook, denle like a este video. Síganos en Facebook, síganos en Instagram. Si alguna de las capacitaciones, alguna de las diapositivas de esta charla les parece interesante, háganle una captura de pantalla y la suben a sus historias y nos etiquetan, @veterinarioemprendedor. Si pueden, grábense, háganse un selfie o graben de repente la computadora de ustedes estudiando, que la gente se entere que se están preparando, ¿ok? Y nos etiquetan, @veterinarioemprendedor en Instagram, y con gusto lo reposteamos, ¿ok? Importantísimo, ya saben, configuren la calidad del video, le den clic al engranaje, a la tuerquita, y escogen la mejor calidad.
Mi recomendación, péguense lo más posible al router para que tengan una buena conexión a internet. Si están en una computadora, conéctense con un cable de internet. Y si algún médico deja algún comentario en el chat, como por ejemplo, no se ve, está borroso, no se entiende, no se puede leer la diapositiva, oriéntenle que lo que tiene que hacer es corregir su calidad de internet y simplemente tiene que darle clic a la tuerquita para escoger la mejor resolución. Listo. Tenemos un regalito para todos ustedes. Sumamente importante que estén en nuestro grupo de WhatsApp. Si no estás en un grupo de WhatsApp de Veterinario Emprendedor, te estás perdiendo cositas bien chéveres, ¿ah? Te estás perdiendo cositas. Entonces, envíanos un inbox al Facebook o al Instagram de Veterinario Emprendedor y dinos, quiero estar en el grupo de WhatsApp, o de repente estoy en un grupo de WhatsApp de Veterinario Emprendedor, pero no estoy recibiendo los regalos, y vamos a conectar hacia el grupo de WhatsApp que actualmente está funcionando mejor. Listo, señoras y señores, quiero darles la bienvenida y presentarles al doctor André de Narváez. Ustedes ya lo conocieron el día de ayer. Doctor, buenas noches. Por favor, prenda su cámara para poder saludarle y para poder conversar con usted. ¿Cómo estás, querido André? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, por aquí ansioso después de empezar este segundo capítulo de Sí, por este supuesto. reto ecográfico. Qué gusto. Gracias, doctor, por acompañarnos. En esta sesión nosotros vamos a hablar sobre emergencias. Digamos, ¿cuál cree usted que es la emergencia más común que pueden recibir los médicos veterinarios y que de todas maneras sería muy recomendable hacer un abordaje ecográfico? Bueno, son dos casos, ¿sí? El primero, el famoso caso del trauma de alturas, o en pacientes felinos, ¿sí? El gato volador. Y pues traumas vehiculares, ¿cierto? El paciente canino que se le escapa al dueño, se sale de la casa, pasa a la calle, pasa el carro a gran velocidad y aquí lo tenemos. Otros también que con menor medida son los pacientes de peleas, pacientes rábicos, accidentes rábicos, sí, la mordida a nivel del tórax, el paciente pitbull que muerde al pincher en el abdomen, sí, casos así en los que solemos ver en nuestra clínica diaria. Perfecto, muy bien, doctor, muchas gracias. Los invitamos a que ustedes nos digan cuáles son los casos que más han recibido con procesos de repente alguna emergencia, alguna urgencia que requieren una ecografía. Por ahí nos están mencionando de repente una piometra o de repente o traumas. Listo, cuéntenos, por favor, nos va a gustar leerlo. Y les invitamos a que ustedes puedan conocer un poquito más sobre el reto ecográfico. El reto ecográfico viene a ser un plan de trabajo que nosotros tenemos de un mes de duración y que el doctor André de Narváez nos va a presentar, él va a dirigir este plan de estudio. Si quieren conocer un poquito más, solamente tienen que ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Y les mostramos este videito para que estén al tanto de qué es el reto ecográfico. ¿Te es difícil reconocer órganos blandos como el páncreas y las glándulas adrenales en tus ecografías? ¿Tienes dificultad para diferenciar el contenido de gases del contenido líquido? ¿Quieres lecturas más precisas de tus imágenes? Aquí te ayudaremos a conseguirlo. Te damos la bienvenida al reto ecográfico. Aprenderás a atender urgencias aunque te encuentres solo. Conocerás las técnicas para calibrar la intensidad y profundidad de tus imágenes de manera eficiente. Sabrás los mejores trucos para que tus imágenes se muestren lo más claro posible, aún con caninos grandes. Lograrás detectar cuerpos extraños, realizarás un correcto diagnóstico y lectura de tus ecografías, manejarás correctamente los casos gestacionales que se te presenten. ¿Aceptas el reto de 4 semanas para convertir tus ecografías en casos de éxito? ¡Inscríbete ahora! Muy bien, aquí nosotros vamos a estudiar todos esos temas. Tenemos una última promoción el día de hoy de $59. Si desean inscribirse, pues pueden hacerlo. ¿Ok? Señoras y señores, finalizando esta sesión a medianoche, el precio de este programa va a aumentar. Si desean adquirirlo, bienvenidos, en buena hora, es en vivo. ¿Ok? Recuerden que las clases van a estar empezando en este formato premium el 16 de septiembre. Listo. Entonces, si quieren conocer un poquito más, solamente tienen que bajar un poquito y van a encontrar la información de todo este curso. Pueden pedir información ahí. Acabamos de compartir un enlace en el chat. Señores y señores, si no vieron la clase el día de ayer, pues no te preocupes, tenemos una nueva oportunidad para poder reforzar tus conocimientos, ¿ya? Entonces, por favor, separa tu tiempo, solamente es una horita de capacitación, que nadie te interrumpa. Hacemos esta capacitación con mucho cariño para ti y la base de tu éxito siempre va a ser un buen diagnóstico.
Si tú no sabes qué problema tiene el perro, qué problema tiene el gato, no lo puedes medicar. Si no tienes claridad cuál es el abordaje adecuado, porque no tienes claridad de cuál es el problema, la causa del malestar, simplemente no vas a tener claridad con esto y simplemente vas a estar adivinando. Entonces, dejemos de adivinar, dejemos de ir a ciegas. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Comprender qué es lo que estamos viendo en el monitor ecográfico. Justamente eso va a tratar la clase del día de hoy. Escribe la palabra sí con tilde de afirmación, porque sí, podemos solucionarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Animarnos a practicar. Si tenemos un ecógrafo a la mano, desempolvémoslo y comencemos a hacer pruebas. Por último, ni siquiera cobres a tus pacientes, pero comienza a hacer abordajes exploratorios. Sí, con tilde, afirmación, porque sí, soy capaz de comprender, por supuesto. Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Prestar atención, participar. El día de hoy es sumamente importante poder escuchar, poder leer sus comentarios, ¿ok? Y sí, tengo la fuerza. Vamos, que las clases se están poniendo bien chéveres, así que vamos a sacarle el mayor provecho. Nos toca hablar sobre ecografía de urgencias y, doctor André, vamos a revisar en este momento sus diapositivas, si pudiera compartirlas con nosotros para poder verlas. ¿Listo? Y a ver, por acá nos estaban mencionando cuáles eran las patologías que más están recibiendo. Buenas noches. Vaso, vejiga, ¿ya? Vejiga pletórica en gatos, esas son de las cosas que más están recibiendo. Piómetras, partos distóxicos. Ah, interesante, ¿eh? Esto acá también puede ser muy común. Listo. Buenas noches. La doctora Elisa ya se inscribió al reto ecográfico. Bienvenida, qué gusto. Listo, doctor, ya tenemos sus diapositivas. Listo. Estamos aquí Nosotros lo vamos preparados. a dejar. ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha bien? ¿Ven toda la pantalla? Te escuchamos perfecto. Te dejamos con el público. Cualquier cosa que necesites, estamos en el backstage. Listo, claro que sí. Bueno, colegas, muy buenas noches a todos. Nuevamente hoy en un nuevo capítulo de este reto ecográfico. Nuevamente un honor estar acá con ustedes. Espero que esta charla sea de bastante utilidad. Una charla hecha con bastante cariño para un tema bastante importante que nos compete a todos, no solo a especialistas que se encarguen del área o profesionales que quieran profundizar, sino que también para el clínico veterinario que día a día está recibiendo urgencias y pues tiene a la mano un ecógrafo en la clínica donde trabaja o en su clínica. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a empezar hoy con este tema de ecografía de urgencias. Y como siempre, vamos a empezar aquí con un caso clínico, ¿sí? Este caso me llegó a una de las clínicas con las cuales yo presto mi servicio, ¿sí? Es un paciente canino Beagle de 11 años. Reportan que lo cargaron, se cayó, ¿sí? Y el paciente empezó a presentar bastante dolor abdominal y decaimiento. En los signos clínicos encontramos taquipnea, decaimiento, dolor abdominal. Como pueden ver, en un momento yo utilizo aquí el... Oh, perdón. Listo. Pueden ver aquí el hematoma que empezó a presentar a nivel del epigastrio y mesogastrio izquierdo. Sí, esto fue de inmediato. El paciente llegó, se cayó y a los 30 minutos llegó a la clínica veterinaria, presentaba este hematoma y adicionalmente presentaba hipotensión. Entonces, colegas, les pregunto, ¿qué harían ustedes en este caso y qué diagnósticos diferenciales tendrían para este paciente? Yara, si me puedes colaborar ahí con las respuestas de los colegas, que no tengo en este momento cómo verlas, te lo agradezco. Por supuesto, vamos revisando acá. ¿Qué métodos diagnósticos podrían utilizar? Acá nos van mencionando, por ejemplo, BedBlue, un AFAST, un TFAST. ¿Ok? De repente vamos esperando los otros médicos que van respondiendo. Claro, haríamos un proceso ecográfico, ¿sí? Claro que sí. Ecografía, paciente gatuno, seguramente con PIF. Beagle, paciente canino. Haremos una hematología y un ultrasonido abdominal, eco y rayos X, abdominocentesis, podríamos hacer rayos X, ecografía y rayos X, doctor. Listo, perfecto. Estamos muy de acuerdo entre los colegas que eligieron la ecografía abdominal, ¿sí? La radiografía que le estaría perfecta y un cuadro hemático también, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Digamos que en este caso, pues el BedBlue y el T-Fast, la ecografía de tórax, no serían de mucha utilidad, por lo que pues estos son exámenes que se realizan en otro tipo de cavidad, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de este paciente, pues claro, yo veo este signo, recibí un trauma, pensaría en, primero que todo, una hemorragia, ¿sí? Hay una ruptura de algún tipo de órgano, vamos a hacerle en este caso un AFAST, ¿cierto? Entonces, para este paciente, ¿sí? Se le había hecho una ecografía hace bastante tiempo, habían unos cambios sutiles en vaso, eso sí, tenía un aumento de su tamaño y después de este trauma, aquí podemos observar en las imágenes de la derecha que tenemos la cola del vaso, ¿sí? Con una estructura nodular, hay pérdida de la definición del borde del vaso, pérdida de su ecoarquitectura y su ecotextura, y adicionalmente tenemos líquido libre, ¿cierto? ¿De qué aspecto? Un aspecto celular, ¿cierto? En la imagen superior, en la imagen inferior, podemos ver que no es un líquido libre totalmente anecoico, sino que también tiene una celularidad en suspensión, ¿cierto? Entonces este paciente pues presentó una ruptura a nivel del vaso, ¿sí? Por el trauma que tuvo, perdón. Y pues nada, estas fueron las imágenes que tuvimos. El paciente ingresó a procedimientos, se le extrajo el vaso, pero pues lastimosamente el infiltrado que presentaba a nivel del vaso era maligno. Aquí lo importante es realizar las ayudas diagnósticas adicionales a la ecografía a tiempo, y pues no duró más de unos 2 meses con vida, perdón. Entonces, bueno, colegas, entrando en materia, vamos a hablar de la ecografía de urgencias, ¿sí? Catalogada llamada FAST, ¿sí? Aquí quiero hacer una aclaración, sí, creo que muchos colegas hoy van a caer en cuenta de esto. La ecografía FAST no significa que es un estudio rápido, ¿cierto? Muchas veces llego a la clínica y me dicen, Doc, es que este paciente tiene vómito, pero los tutores no tienen para pagar. Le hacemos un FAST. Pero el FAST no es una ecografía rápida. El FAST, ¿qué es lo que significa? Focused Assessment with Sonography for Trauma, ¿cierto? Entonces no es que se llame FAST porque sea rápido. Sí, tenemos que hacerlo en un tiempo corto, pero no necesariamente es una ecografía rápida. Realmente las ecografías rápidas para valorar órganos abdominales a detalle no nos sirven de nada, ¿sí? Para hacer una ecografía abdominal completa tenemos que tomarnos nuestro tiempo para valorar cada una de las estructuras y así poder analizarlas, ¿sí? Entonces, pues, como les decía, no es un estudio ecográfico rápido, es la prueba de elección para detectar líquido libre. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy, la ecografía FAST es para detectar líquido libre. ¿Listo? Y así llegar a un manejo y un diagnóstico adecuado de las lesiones intraabdominales. Y ojo, es para el paciente de urgencias y unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Entonces, pues bueno, este es un tipo de examen diagnóstico inicial muy ideal, no solo porque detecta de manera temprana el líquido, la efusión peritoneal, ¿cierto? Sino porque es un método rápido, no invasivo, es seguro y puede ser repetido si el estado del paciente cambia, ¿cierto? Además, pues lo podemos realizar con un ecógrafo portátil, ¿sí? Podemos llevar el ecógrafo al paciente, ¿sí? Es bastante accesible y pues digamos que también se ha notado que tiene bastante sensibilidad, incluso cuando el operario no está dedicado a la ecografía, ¿sí? No es un operario especialista, ¿cierto? Entonces aquí es donde les decía yo que no es solo, este estudio no es solo para los colegas que nos dedicamos netamente a la ecografía, sino que un colega, un médico general, puede realizar este estudio, claro, entendiendo todos los principios básicos, comprendiendo lo que ayer estuvimos explicando y manejando adecuadamente el equipo. Entonces, podemos realizarlo, cualquier colega lo puede realizar entrenando, estudiando, utilizando el ecógrafo diariamente. ¿Listo? Entonces, volvemos y repetimos. Este estudio nos sirve para detectar líquido libre en diferentes espacios, no solo en el abdomen, ¿sí? Y sobre todo en el paciente inestable, ¿sí? Les vuelvo y les repito, el paciente está vomitando, 2 episodios de vómito, hagámosle un FAST. No, por ahí decían, es el paciente con piómetra o es el paciente con distocia, ¿sí? Digamos que en estos casos deberíamos hacer una ecografía bastante detallada, ¿sí? No una ecografía de este tipo que se hace más o menos de unos 2 a 5 minutos,
sino que pues esto es para el paciente que está descompensado, el paciente que llega con trauma, el paciente que llega colapsado, ¿listo? Entonces, pues este estudio se puede realizar esto en diferentes espacios, ¿sí? Entonces, para la diferencia de se catalogó como TFAST, que es en el tórax, ¿sí? Aquí podemos ver una radiografía de un paciente con sugerente de fusión pleural, y aquí un paciente, aquí en el AFAST, un paciente también con sugerencia de fusión abdominal. Vemos que se pierde el detalle de serosa. A estos pacientes hay que hacerles de inmediato el estudio ecográfico, sí, para complementar. Entonces, tenemos que hacer la valoración de manera seriada para cuantificar la cantidad de líquido, y siempre tenemos que hacer la valoración en dos planos. Es decir, siempre que vamos pasando por cada una de las regiones a valorar, vamos a hacer una valoración en eje longitudinal y en eje transversal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a realizar el estudio AFAST? ¿Sí? Vamos a realizarlo lo antes posible, una vez el paciente pase por el triage. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que implementar en la clínica donde trabajemos, en la clínica donde aprendamos, donde prestemos nuestros servicios. Tenemos que fomentarlos a que implementemos el triage. Con esto vamos a poder valorar de manera adecuada y óptima a los pacientes. Y adicionalmente, no vamos a hacer esta ecografía, simplemente vamos a hacer la ecografía, el estudio ecográfico. No, tenemos que hacerlo simultáneo con terapias de soporte y de diagnóstico. Es decir, oxigenoterapia, fluidoterapia, ¿cierto?, perfiles hematológicos, etcétera. ¿Listo? No vamos a dejar a esperar, como en muchos casos se ve, colegas, y es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos esperar a realizar la ecografía para tomar decisiones. Tenemos que ir tomando las decisiones o ir adelantándonos o ir complementando con la valoración clínica, ¿sí? No podemos dejarle todo el trabajo a la ecografía. También, con base a la revisión, tenemos que ir complementando el paneo diagnóstico. Entonces, ¿cuándo está indicado una ecografía AFAST? ¿Sí? Sospecha de traumatismos, pacientes colapsados, ¿sí? Anemia sin respuesta a tratamiento, pacientes postquirúrgicos con riesgo de sangrado o peritonitis. Y ojo, colegas, nunca sustituye la ecografía abdominal completa, ¿cierto? Esto es lo primero, como recuerden, es simplemente para determinar si tenemos líquido, la cantidad y listo. Y después de ahí tomar decisiones y continuar con el plan diagnóstico, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, presencia de líquido no detectado en valoración inicial y cambios en pacientes críticos, no cualquier paciente vamos a hacerle una ecografía FAST, ¿cierto? ¿Qué restricciones tenemos en estos pacientes? En traumatismo penetrante, ¿sí? En medicina humana se ha reportado que es poco sensible para la detección de lesiones abdominales, ¿sí? Para detectar las lesiones focales, lesiones localizadas, no es tan adecuado. Tenemos que apoyarnos de otros métodos diagnósticos. Entonces, en la FAST, la técnica que vamos a visualizar, vamos a valorar el hígado, la vesícula biliar, riñones, vaso, intestino y la vejiga, ¿cierto? Entonces, para esta valoración, colegas, hay un protocolo, ¿cierto? El protocolo es el siguiente. Vamos a realizar 4 vistas, ¿sí? En diferentes puntos. Vamos a realizar el barrido en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Iniciando aquí por la región epigástrica central. Vamos a tener el paciente, aquí es donde discrepa un poco, digamos, con lo que reporta la literatura. Sí, el paciente al estar en decúbito dorsal, digamos que podemos tener en este caso de estrés respiratorio, dificultad para respirar, una saturación baja de oxígeno, pero recuerden que el líquido va a actuar con la gravedad. Entonces nos reportan que tiene que estar, o sea, que se realiza en decúbito lateral izquierdo y derecho, ¿sí? Pero, colegas, si el líquido, nosotros ponemos un paciente en decúbito lateral, pues el líquido va a caer, ¿cierto? Entonces, pues vamos a tener, digamos, ahí mayor presencia de líquido en una zona, y pues bueno, digamos que lo más ideal sería tenerlo en decúbito dorsal para valorar y para tener, digamos, una vista más adecuada de este. Tiempo de duración varía entre una media de 3 a 6 minutos.
Listo, es un estudio rápido. Aquí no vamos a tener mucho detalle, vamos a determinar la cantidad y si hay o no líquido y alguna de sus características. Entonces, pues bueno, ¿cómo empezamos el estudio? Vamos a empezar por la ventana subsifoidea, ¿sí? Donde vamos a tener el área hepatodiafragmática. ¿Qué vamos a valorar? Vamos a valorar el hígado y la vesícula biliar, pero adicionalmente nos va a permitir la visualización del espacio pleural y el espacio pericárdico, ¿sí? Como pueden ver aquí. Aquí logramos ver un paciente, sí, el interfaz diafragmático y un paciente que en el campo pulmonar tiene presencia de líneas B o colas de cometa. Entonces aquí también podemos ir avanzando o podemos, digamos, también solicitar la valoración de un estudio de tórax, de un TFAST, para complementar el estudio. Al igual aquí, si logramos ver líquido en esta región, en la región pericárdica, vamos a pasar posteriormente a realizar el estudio de tórax. ¿Listo? Entonces, colegas, aquí pues les pongo las dos vistas, ¿sí? Podemos realizarla en decúbito dorsal o en decúbito lateral. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar de esta manera: hígado, interfaz diafragmática y vesícula biliar, ¿cierto? Y de esta manera, las posibles alteraciones que vamos a encontrar, o sea, la detección de líquido libre y sus características, ¿cierto? Aquí podemos ver que tenemos un paciente con líquido libre entre los lóbulos, ¿sí? Son focos pequeños de líquido libre. Aquí podemos ver la vesícula biliar, podemos ver líquido libre separando esta de los lóbulos hepáticos. Y adicionalmente, colegas, aquí vemos líquido en el espacio pleural. Entonces a este paciente de inmediato fuimos y valoramos el tórax, ¿sí? Y evidentemente tenía efusión pleural acompañando este cuadro. ¿Listo? Entonces por este lado, por esta región es donde vamos a empezar nuestro estudio, la región subsifoidea, y continuamos con las manecillas del reloj. Aquí podemos ver en un videito cómo se ve. Y ojo, colegas, algo adicional. Una vez tengamos líquido libre, vamos a reportar la cantidad y la característica de este líquido libre. Si es un líquido libre anecoico puro o es un líquido libre turbio, o como reportamos, con celularidad leve, alta y moderada. ¿Sí? Esto nos va a poder dar, vamos a poder aproximarnos a la naturaleza de este líquido. Si es un líquido totalmente anecoico, podemos pensar que tenemos algún tipo de efusión abdominal asociada a ascitis, o si es un líquido un poco turbio, podemos tener hemoabdomen o también podemos tener presencia de pus. ¿Listo? Bueno, más adelante vamos a ver, este no es el método de elección como para determinar la naturalidad, pero podemos aproximarlo. Siempre tenemos que complementar la ecografía con otras ayudas diagnósticas y otros métodos. Siguiente, vamos al flanco izquierdo, ¿sí? Aquí donde está marcado, o zona esplenorrenal. ¿Qué vamos a valorar aquí? Vamos a valorar vaso, ¿sí? La región del vaso, la región del riñón izquierdo y la pared abdominal. ¿Qué nos podemos encontrar? Aquí, colegas, la diferencia entre las características del líquido libre, como les venía diciendo. Perdón. Del líquido libre. Entonces, aquí tenemos un líquido libre anecoico puro. ¿Sí ven? Se ve totalmente oscuro. Y a diferencia de este, que fue el paciente del primer caso, que tenía ruptura de vaso, tenemos un líquido libre con una celularidad alta. ¿Sí? Podemos decir, podemos sugerir que aquí tenemos algún tipo de fusión abdominal, ascitis, ¿sí? Y aquí podemos tener hemoabdomen. Igual, colegas, vamos a complementar ¿con qué? Con una toma de muestra. Entonces, seguimos nuestro estudio y vamos a encontrar en la vista caudal, sí, aquí en la región hipogástrica, el área cistocólica, ¿cierto? ¿Qué vamos a valorar aquí? El aspecto craneal de la vejiga acompañada del colon, y aquí podemos realizar varias
pues, la valoración, digamos, de la conformación rápida, ¿sí? El tono de la vejiga, ¿sí? Y el tejido que lo rodea, ¿cierto? Entonces podemos valorarlo, como les venía diciendo, en su aspecto longitudinal, pero de igual manera tenemos que hacer el corte transversal. Esto en todos los cuadrantes que estamos valorando. Bueno, colegas, aquí podemos ver una vejiga, ¿sí? Con presencia de líquido libre. Sí, así la vamos a ver. Vamos a ver que hay una pared bastante delimitada, ¿sí? Y que tenemos aquí efusión perivesical. De igual manera, vamos a ingresar por acá a tomar una muestra para ver la naturaleza de este líquido. Este es un líquido que se ve como anecoico puro, ¿sí? Sin embargo, no lo vamos a dejar así. Vamos a ingresar al estudio. Ojo, colegas, si vemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos una vejiga con una aparente interrupción de la pared. Esto no es compatible con la ruptura. Jamás lo vamos a confundir con esto, ¿sí? Los signos ecográficos de una ruptura vesical son diferentes y esto lo vamos a ver mucho más adelante en el curso premium, pero quiero que tengan en cuenta por si en estos días les llegan este tipo de casos, no vamos a catalogar esto como una ruptura vesical. Esto es un artefacto que se genera por la interacción entre el líquido, pared vesical y el haz de ultrasonido. Entonces, esta pérdida de la continuidad no es patológica, es un artefacto. Vamos a tenerlo muy, muy en cuenta. Y bueno, terminando la valoración de la faz, tenemos el flanco derecho, donde vamos a tener el área hepatorrenal, ¿sí? Aquí y aquí. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a ver asas intestinales, ¿sí? Específicamente podemos aquí encontrar asas de duodeno, riñón derecho y la pared abdominal, ¿sí? Incluso aquí podemos ver el riñón derecho, aquí vemos un asa intestinal, por aquí nos acompaña el colon ascendente y la pared abdominal, ¿sí? ¿Qué nos podemos encontrar? Colectas de líquido libre entre el polo caudal del riñón derecho y el lóbulo caudado hepático. Sí, miren por aquí, que aquí podemos también encontrar una asa intestinal y de igual manera aquí una colecta de líquido libre bastante, pues un poco más marcada que esta, que nos facilita, digamos aquí, la adquisición de la muestra. Perdón. Listo. Entonces, colegas, y bueno, ¿qué más hacemos con la valoración de la presencia o no de líquido libre? ¿Sí? Para esto tenemos una clasificación, ¿sí? Que es el Abdominal Fluid Score, ¿sí? O Sistema Veterinario de Puntuación de Fluido Abdominal, que nos va a ser de bastante utilidad, ¿sí? Entonces, aquí les muestro un esquema de cómo se realiza la valoración. Empezamos por el espacio diafragmático, ¿sí? Hepatodiafragmático, ¿sí? Aquí pues nos muestra que pasamos por el cistocólico, pero pues inmediatamente podemos pasar al esplenorrenal, vamos al cistocólico y terminamos en el hepatorrenal, ¿sí? Aquí, digamos, la secuencia puede ser valorar primero esta, después en conjunto esta y después vamos complementando con el resto de los cuadrantes. ¿Listo? Esto lo vamos a llamar propiamente cuadrante y por su nombre cistocólico, esplenorrenal, hepatodiafragmático y hepatorrenal. ¿Sí? Entonces, esta puntuación, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Entonces, ¿existe o no la presencia de líquido libre en cualquiera de las ventanas? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valorar cada 4 horas. ¿Listo? Pero si tenemos una evidencia de frecuencia, una evidencia de aumento en el deterioro hemodinámico del paciente, vamos a aumentar esta monitorización. La podemos hacer cada hora o cada 2 horas, pero lo que nos reporta la literatura es que la podemos realizar cada 4 horas. Eso sí, dependiendo del estado clínico del paciente, dependiendo de los exámenes de sangre. Si tenemos un paciente anémico que no está regenerando, con más razón vamos a hacer con más frecuencia la valoración abdominal. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar, colega? Tenemos 5 clasificaciones. Clasificación AF0, ¿sí? No tenemos presencia de líquido libre en ninguno de los 4 cuadrantes,
Clasificación número 1, hay evidencia en uno de los 4 cuadrantes. Número 2, si se observa efusión en 2 de los 4 cuadrantes y así sucesivamente, ¿sí? El 3 vamos a tener 3 de 4 y el 4 vamos a tener 4 de 4 cuadrantes. ¿Listo? Entonces, colegas, sí, con esta clasificación podemos valorar la severidad, ¿sí?, del cuadro, ¿sí?, de la cantidad de líquido que hay, pero adicionalmente nos va a servir para la implementación de transfusiones sanguíneas. ¿Cómo? ¿Cierto? Esto va a ser pues un marcador de daño intraabdominal. Lo podemos asociar con posibles disminuciones del hematocrito, aumento de la ALT y aumento de los niveles de lactato, ¿cierto? Y esto pues, ¿qué nos va a indicar? Que hay una mayor probabilidad de daño severo, ¿sí? Entonces aquí nos va a ayudar a la toma de decisiones. Este paciente necesita una transfusión, ¿sí? Vamos a tener una efusión, bueno, y con los exámenes de sangre tenemos o no una posible hemorragia activa. Y adicionalmente podemos valorar para la fluidoterapia. ¿Listo? Entonces, los valores del Fluid Score que aumenten progresivamente corresponden a sangrados activos, por lo que a la hora de utilizar la fluidoterapia para resucitación hemodinámica, esta puntuación nos puede ayudar a tomar decisiones. Entonces no simplemente nos cataloga la cantidad de líquido que hay, sino que también la severidad del cuadro. Pero ojo, colegas, siempre acompañándonos de exámenes paraclínicos, ¿sí? Los cuadros hemáticos, medición de ácido láctico, presión arterial, ¿sí? Saturación de oxígeno. Tenemos que hacer un paneo completo, como les venía diciendo, y quiero ser muy enfático en esto porque sucede demasiado, y es que dejan o se queda el trabajo simplemente a manos de la ecografía. Y tenemos que ser bien integrales. Tenemos que también nosotros como ecografistas, como operarios, tenemos que tener información para poder sugerir y para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento y una terapéutica adecuada para nuestro paciente. Entonces, colegas, la presencia de líquido libre siempre es patológico. Quiero que me respondan esto. Para ustedes, un paciente con líquido libre siempre está cursando con un cuadro de enfermedad. ¿Qué piensan ustedes? Yares, si me colaboras ahí con las respuestas, quiero saber qué piensan los colegas. Claro que sí, doctor. A ver, vamos viendo. Acá el doctor José Luis nos menciona sí, muy cierto. Doctor Carlos Sandoval, sí. Pienso que sí, sí. Acá nos menciona, no, es normal en bajas cantidades. Pues la mayoría nos menciona sí, sí. Por trauma, sí, sí. Pamela nos menciona que no. Sí, claro que sí, sí. Laura nos menciona que no. Camilo no. Sí, la gran mayoría menciona que sí, doctor. Ok, que siempre es patológico. Listo. Pues, colegas, no siempre es patológico. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de esto? Pues con el AFS, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Listo? Pues bueno, vamos a tener en cuenta que los pacientes con una puntuación entre 1 y 2, ¿sí?, que estén sanos o sean cachorros, va a ser totalmente normal. ¿Listo? Y adicionalmente, pues aquí les dejo también unos parámetros que podemos tener en cuenta, ¿sí?, para medir la cantidad de líquido libre que hay y, como les digo, siempre guiándonos por la clínica del paciente. Si un paciente totalmente sano le encuentras un poco de líquido libre, si lo catalogas 1 o 2, bueno, esto puede ser fisiológico. Adicionalmente, podemos medir, ¿sí?, el espesor de este líquido, ¿cierto?, en contacto con la pared abdominal, y va a estar entre 3 por 3 milímetros máximo, ¿cierto? Entonces, con este parámetro ya podemos decir, no, mira, esto es fisiológico, vamos a revisarlo en una semana o vamos a revisarlos incluso hasta en un mes. Y lo que les digo, vamos a guiarnos también por la clínica del paciente. Si es un paciente totalmente estable, no vamos a tener ningún problema. Cuadros, los exámenes paraclínicos normales, vamos a quedar tranquilos. Ahora también tener en cuenta bandas de 3 milímetros de ancho a lo largo del diafragma, ¿cierto? Como logramos ver, me voy a volver un poco,
como lográbamos ver, aunque este paciente por aquí sí era patológico, perdón, pero digamos que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, si tuviéramos esta colecta de líquido, pero aquí, o por ejemplo como esta, y el paciente esté estable, nos mide en ancho 3 milímetros, vamos a estar tranquilos. El hígado tiene una buena apariencia ecográfica, los exámenes de sangre están totalmente bien, vamos a quedar bien tranquilos por ese lado. ¿Listo? Entonces espero que les sirva bastante como estos parámetros que tenemos acá para que no vayamos a catalogar como patológico un paciente que tenga presencia de líquido libre de este espesor o de esta cantidad o de esta medida y de una clasificación 1 o 2. Entonces, colegas, otra pregunta y que es algo bien importante. Tenemos el paciente con efusión abdominal, pero ¿qué lo causa? Sí, bueno, el trauma. ¿De dónde viene la sangre? ¿Cierto? O es un paciente que simplemente llegó decaído, con hipotensión, ¿sí? O en estupor, tiene distensión abdominal, le hacemos el ultrasonido, le hacemos la valoración ecográfica abdominal, tiene líquido libre, ¿sí? ¿Cómo determinamos la causa de la efusión? Con una laparotomía exploratoria, una radiografía con medio de contraste o un intervencionismo ecoguiado. ¿Qué piensan ustedes, colegas? Como saben, mi dinámica siempre es de dos preguntas que pueden ser acertadas, una más que otra y una equivocada. Muy bien, vamos a esperar a ver qué nos mencionan los doctores, qué opción consideran sería la más adecuada. Nos mencionan la opción número 3, la 3, la opción 3, 3, 3. Todos hasta el momento mencionan la 3, todos mencionan la 3. Una punción ecoguiada, 3, 3, todos mencionan la 3, doctor. Listo. Perfecto, colegas. Pues creo que estamos todos de acuerdo y felicitaciones, la opción número 3. Eso no quiere decir que las otras dos opciones estén descartadas. La opción número 1, digamos que sería la que menos tendría en cuenta porque pues un paciente que está descompensado no lo vamos a entrar a cirugía inmediatamente, ¿sí? La radiografía con medio de contraste en medicina humana se ha determinado que es de bastante utilidad, tiene una sensibilidad más o menos del 95% para la determinación del origen, ¿sí? O la causa de la efusión. Pero en medicina veterinaria todavía no hay estudios que lo apoyen, que lo sustenten. Entonces, pues claro, nos quedamos con el intervencionismo ecoguiado. ¿Listo? Entonces, colegas, en la clínica diaria, los pacientes traumatizados, los pacientes con politrauma, ¿sí? La efusión abdominal en la gran mayoría de los casos se debe a hemoabdomen o uroabdomen, ¿sí? Ya un paciente que, digamos, llegue con una patología de base, alguna patología cardíaca o alguna patología hepática, renal, vamos a tener otro tipo de efusión abdominal, ¿sí? Entonces, pues, la ecografía, se considera la modalidad de elección para guiar muchos procedimientos percutáneos, ¿listo? Y está considerada como un método seguro y efectivo, ¿sí? En el caso de pacientes que presenten líquido libre, ¿listo? El éxito de la obtención de la muestra, ¿sí? Es muchísimo más alto cuando lo realizamos de manera ecoguiada, ¿sí? Que de manera a ciegas o de una manera indirecta, ¿cierto? Además, pues es un procedimiento que es relativamente sencillo, es barato y solo requiere de la preparación aséptica del paciente y de una jeringa más o menos de entre 3 y 5 ml y un calibre de aguja de 20 a 22. No necesitamos más. ¿Listo? Y obviamente necesitamos aprender o tener en cuenta el seteo del equipo, el manejo del equipo, no es simplemente llegar y coger el pan, porque pues digamos, si tenemos una ganancia inadecuada, una profundidad inadecuada, vamos a tener problemas para realizar este estudio y muy probablemente podamos no tener bastante detalle y perforar órganos que pues no queremos hacerlo o estructuras vasculares. Entonces, colegas, aquí les traigo un paso a paso para realizar la abdominocentesis. Primero, vamos a localizar la zona donde se encuentra el líquido libre. Muchas veces tenemos órganos entre los líquidos, sí, entre el líquido, perdón. Vamos a buscar el área donde menos contacto tengamos con este, sí. Por ejemplo, aquí en esta imagen
vemos que tenemos una colecta de líquido libre con una bastante área, no tenemos órganos aquí, esta es una zona perfecta para ingresar y hacer nuestra toma de muestra. Limpiamos la zona donde se ubica la colecta, ¿sí? Posicionamos la sonda ecográfica lo más perpendicular posible a la piel, ¿sí? El bisel de la aguja mirando hacia arriba, ¿cierto? Vamos a angular unos 45 grados la aguja, ¿sí? Y no vamos a tener como que una cercanía con el transductor, ¿sí? Más o menos, como lo digo acá, 0.5 a 1 centímetro de la sonda, ¿listo? Entonces, por el borde que presenta el marcador. Colegas, no sé bueno, creo que la mayoría sí, pero los ecógrafos tienen como una guía, una ranura, o un colega le llamaba el braille, ¿cierto? La aguja tiene que ir totalmente perpendicular a esta región, ¿sí? A esta área. ¿Para qué? Para que veamos toda la transición, todo el recorrido de la aguja. Entonces aquí tenemos que pues, se juega un papel bastante importante, el pulso. Colegas, también les puedo recomendar que sostengan el transductor con la mano izquierda y que con su mano hábil ingresen la aguja y tomen la muestra. Sí, yo por lo general lo hago con la mano izquierda. Desde que empecé a hacer estos procedimientos, pues aprendí a hacerlo así. Pero creo que tendríamos, los que están empezando, pueden tener mayor efectividad y mayor visualización de la aguja, que es lo más importante, utilizando la mano más hábil. Y bueno, visualizar la aguja en la pantalla sin seguir avanzando. Entonces, colegas, vamos a ingresar más o menos 1 centímetro la aguja. Y si nosotros perdemos de vista la aguja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos movimientos en abanico y poco a poco vamos a ver cómo se evidencia el material. ¿Listo? Ahí vamos a adquirir la muestra y listo. Ahí ya tenemos nuestra muestra para enviarla al laboratorio. También podemos calificarla con las características físicas. Pero pues bueno, lo ideal es enviarlo al laboratorio para que tengamos como tal la valoración microscópica de este fluido. ¿Qué más podemos hacer en esta valoración? ¿Sí? La valoración del volumen vesical, ¿cierto? Esto en pacientes críticos, ¿cierto? Entonces, la cantidad de orina nos puede dar una información bastante importante en pacientes hospitalizados, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tengan alteración en la producción de orina. Esto nos va a servir demasiado para el protocolo de fluidoterapia, ¿sí? Entonces, pues esta medición nos va a ayudar a determinar si el paciente está produciendo o no la cantidad adecuada de orina, ¿sí? Pero entonces vamos a tener en cuenta esto. Subestima los volúmenes de orina en vejigas con menos del 10% de llenado vesical. Entonces tenemos el resultado, vamos a reducir el 10% y ese va a ser un resultado estimado de lo que ha producido de orina, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta cuánto produce el paciente, cuántos ml de orina produce el paciente por hora. Y adicionalmente, ¿cuándo fue la última vez que orinó? ¿Sí? Esto no es simplemente llegar, tomar las medidas y, mira, está produciendo tanta orina. Sí, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, tenemos en cuenta que un paciente produce más o menos de 1 a 2 ml de orina. Empezamos, orinó a las 6 de la mañana, voy a tomar la muestra a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana y así podemos hacer, digamos, la relación entre lo que tenemos en la valoración del volumen y lo que está produciendo. ¿Qué limitaciones tenemos? Uso en vejigas con presencia de masas u otros procesos que alteren su morfología, su forma, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta, listo, perfecto. Entonces, vejigas poco distendidas también vamos a tener problemas, no solo para la valoración de su conformación estructural, sino que también para el estimado de la producción de orina, ¿sí? Son vejigas que se deforman, ¿cierto? Entonces no vamos a tener un estimado bastante acertado. Necesitamos una vejiga pletórica, una vejiga con una distensión adecuada. Lo que yo recomiendo para todos mis pacientes es mínimo 2 horas de contingencia urinaria. Ahí tenemos una vejiga óptima para la valoración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta valoración? ¿Sí?
vamos a tomar el eje largo en un corte longitudinal, luego vamos a hacer un corte transversal de esta y vamos a tomar su eje ancho por su eje alto, ¿sí? Y aplicamos esta fórmula que es para hallar el volumen largo por ancho por alto multiplicado por 0.523. Esta nos sirve, esta fórmula nos sirve para adquirir el volumen de cualquier órgano que contenga líquido y que queramos tener un estimado del volumen, ¿listo? De la cantidad de líquido que hay en este. Bueno, seguimos con la valoración del tórax, llamada TFAST, ¿sí? Entonces, es una valoración precisa, es de alta sensibilidad y especificidad para la detección rápida de neumotórax, ¿sí? En medicina humana se ha reportado que la ecografía pulmonar tiene mayor sensibilidad que incluso la auscultación y la radiografía de tórax, ¿sí? Hay varios artículos de medicina humana que llaman al ultrasonido el nuevo fonendoscopio del siglo XXI. Entonces, colegas, vamos a aprender a utilizar el ecógrafo, vamos a relacionarnos con la anatomía de tórax y vamos a también con la sonoanatomía del tórax. ¿Listo? Entonces, también podemos tener bastante cercanía a la detección de contusiones, edema cardiogénico y no cardiogénico, síndrome de estrés respiratorio agudo, neumonía y tromboembolismo pulmonar. Hay unos que les menciono aquí que son un poco más complicados, que se necesitan un poco más de experiencia, pero digamos que los que vemos en la clínica diaria son un poco más fáciles de detectar con la práctica adecuada y con la adecuada utilización del ultrasonido. Entonces, ¿cuándo está indicado? Para monitorizar afecciones pulmonares en pacientes de riesgos y pacientes politraumatizados. Entonces, ¿cómo es la valoración ecográfica de tórax, la TFAST? Tenemos 3 puntos de valoración. Como les venía diciendo, colegas, esto es para detectar la presencia o no de líquido libre, ¿sí? Adicionalmente, también tenemos que valorar el resto de lo que llamamos, por ejemplo, el continente, que vendrían a ser los músculos, ¿cierto? Los músculos costales, intercostales, los cuerpos costales, ¿sí? Y el contenido, que vendría a ser el espacio pleural y los artefactos generados por este. Ojo, colegas, aquí no valoramos el pulmón, ¿sí? Si nosotros vemos el pulmón es porque es un pulmón que posiblemente tiene una contusión, que no está aireado, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí son artefactos. Recuerden que tenemos gas y el gas lo que nos va a producir son artefactos, un artefacto de reverberación, ¿cierto? Entonces, ¿qué puntos tenemos? Tenemos 5 puntos, ¿sí? Tenemos el primer punto, que es el dorso caudal o el chest tube side, ¿sí? Que es donde nosotros, aquí como para que tengamos una guía, donde nosotros vamos a ingresar el tubo en los casos de neumotórax, ¿cierto? Cuando necesitamos un tubo a tórax. Justo aquí vamos a empezar la valoración. Entonces vamos a cuadrar el transductor aquí y este va a ser nuestro primer punto, entre el 7º y 8º espacio intercostal, ¿cierto? Luego vamos a tener el área periliar, ¿sí? O pericardial side, ¿sí? Vamos a valorarlo más o menos entre el 3er y 5º espacio intercostal. Y por último, un cuadrante que tiene bastante relación con la valoración abdominal, con el AFAST, que es el hepato diafragmático en una incidencia subsifoide. Entonces, colegas, ¿qué vamos a valorar en cada uno de estos? Como les venía diciendo, nos ubicamos aquí, 7º, 8º espacio intercostal. Sí, perdón. Y vamos a tener cuerpos costales, ¿sí? Línea pleural y vamos a tener aquí los artefactos que nos genera el gas, ¿sí? Y más adelante les voy a explicar cuáles son. Aquí, colegas, vamos a tener una imagen que es lo que, con la que nos tenemos que basar, que es la imagen de cocodrilo o la imagen de vampiro, ¿sí? Aquí es donde la imagenología no solo nos juega el papel de ver imágenes, sino que también de imaginarnos, ¿cierto? Aquí podemos ver los ojitos del cocodrilo, ¿cierto? Su naricita, y este sería el primer signo, o incluso las alas
del murciélago, ¿sí? Muchas veces cuando lo estamos estudiando vamos a poder ver las imágenes y vamos a decir, oh, mira, sí se parece. Entonces vamos a tenerlo bien en cuenta. Imagen en cocodrilo o imagen en vampiro es lo normal. ¿Listo? Área periliar. ¿Qué vamos a valorar? Vamos a poder valorar la estructura cardíaca, ¿sí? No muy a detalle, pero ¿qué podemos ver? Podemos encontrar aquí masas, podemos encontrar efusión pleural, efusión pericárdica, y adicionalmente también aquí vemos que también tenemos interfaz pleural con alguno de los artefactos que se genera. Entonces aquí pues tenemos una valoración de las estructuras a nivel del corazón, ¿sí? Y campos pulmonares. Y por último, la incidencia hepatodiafragmática, donde les venía contando. En abdomen vamos a ver el hígado y vamos a ver la vesícula biliar, pero adicionalmente podemos ver la región pericárdica. Sí, aquí podemos ver uno de los ventrículos del corazón con su imagen usual de champiñón, ¿sí? Y el espacio pleural. Digamos que aquí podemos angular un poco más hacia la derecha el transductor para poder ver estas estructuras, ¿sí? Y hacia la izquierda ya para ver las estructuras a nivel abdominal, ¿sí? Ahí tenemos una mejor incidencia para valorar estas. Entonces, colegas, en la valoración ecográfica de tórax, de urgencias de tórax, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar las líneas A, ¿sí? Aquí las podemos ver, que son líneas horizontales que usualmente se encuentran a la misma distancia que la línea pleural y la cavidad y el tejido cutáneo, ¿cierto? O la pared de la pared torácica, ¿sí? Entonces, si podemos ver aquí, de aquí a aquí, hay una distancia, de aquí a aquí, es casi la misma distancia que podemos encontrar acá. Y lo mismo y consiguiente con el resto de líneas, ¿sí? Podemos encontrar las líneas B, las famosas colas de cometa, que son líneas hiperecoicas que salen o que nacen del interfaz pleural, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a tener estas líneas? Podemos tenerlas en dos ocasiones. Podemos tenerlas de manera fisiológica, ¿sí? Y en patologías. De manera fisiológica vamos a encontrarlas hasta 3 líneas B. De ahí en adelante podemos empezar a sugerir síndrome alveolo-intersticial, ¿cierto? Y entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener edema pulmonar, inflamación supurativa o contusión pulmonar en caso de pacientes traumatizados. Vamos a quitar el concepto de que líneas B es edema. No, tenemos también bastantes diagnósticos diferenciales para este. E incluso uno que falta mencionar aquí es neumonía, ¿sí? Vamos también a correlacionar con los signos clínicos del paciente, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí podemos ver el interfaz pleural. Aquí algunas líneas A, si las ven acá, unas líneas horizontales hiperecoicas. Y aquí vemos algunas líneas B, ¿cierto? Pero esto es un paciente que no tiene ningún tipo de patología, es un paciente totalmente sano. Entonces no siempre nos van a indicar patología, ¿sí? Vamos a considerarlo cuando tengamos mayor a 5 líneas B por campo. Entonces, colegas, aquí, de una manera más didáctica, quería mostrarles, le cambiamos el colorcito a esto, quería mostrarles qué artefactos vamos a encontrar. Entonces, vamos a tener los cuerpos costales, ¿cierto? Que nos van a generar una sombra acústica. Vamos a tener la línea pleural, 2 líneas, muchas veces vamos a ver 2 líneas o solo una. Y vamos a tener la presencia de que las líneas A que se van a ver son líneas hiperecoicas horizontales. Sí, aquí tenemos, perdón, la pared torácica, que van a estar más o menos a una misma distancia que la pared torácica y el inicio de la línea pleural, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las líneas A. Las otras que podemos encontrar son las líneas B, que ojo, colega, ellas nacen de la pleura y llegan hasta el fondo de la pantalla, ¿sí?
E incluso pueden borrar las líneas A, líneas B. ¿Cierto? Tenemos otro tipo de líneas, no sé si ya lo hayan escuchado, otro tipo de artefacto, que son las líneas Z, que nacen del espacio de la línea pleural, pero no llegan hasta el fondo de la pantalla y no comprometen las líneas A. Y por último, podemos encontrar este otro artefacto, que son las líneas E, que nacen desde la pared torácica y van hasta el fondo de la pantalla. ¿Y cuándo vamos a tener este tipo de líneas? Cuando tenemos enfisema. ¿Listo? Entonces, estos son los artefactos que podemos encontrar de manera normal. Estos tres de aquí, ya sabemos que estos no mayores a 3 y este en un estado patológico. ¿Listo? También podemos determinar la presencia de enfisema con la ecografía. Entonces, colegas, aquí quería mostrarles otro tipo de estudio, otro método de estudio, otra herramienta que nos ofrece el ecógrafo, que es esta que vemos aquí, que es el modo M. ¿Sí? En el modo M, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? Primero, la profundidad que tengamos aquí es lo que vamos a ver acá. Funciona de la misma manera. La ganancia, la profundidad, la zona focal, esto lo vamos a ver de igual manera aquí. O sea, hay que tener un seteo adecuado del equipo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la imagen ecográfica normal, ¿sí? Y la famosa, el seashore o orilla de playa, ¿sí? Orilla de playa, donde tenemos aquí unas líneas horizontales, que este vendría a ser ¿qué? El continente, ¿sí? Y un espacio granular, que este vendría a ser como el parénquima pulmonar. Y una línea hiperecoica central, que vendría a ser como la orilla de mar, que vendría a ser ¿qué? La línea pleural. Esta es la imagen ecográfica normal, esta es la imagen de un tórax normal. Esto es lo primero que vamos a valorar cuando empecemos a hacer la valoración de tórax. Siguiente, y algo muy importante, el signo de sliding, ¿sí? ¿Qué indica el signo de sliding? Es el contacto de pleura con el borde pulmonar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Muchas veces lo podemos ver como un movimiento entre dos capitas, ¿sí? Este es más fácil de ver con un transductor de alta frecuencia, pero si no lo tenemos, ¿cómo podemos identificarlo? Si ven aquí, es como un hormigueo, ¿sí? Este es el sliding, ¿sí? Esto nos indica que el pulmón está aireado, ¿sí? Que las dos pleuras se están rozando, que hay un patrón respiratorio normal. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? ¿Sí? Y como veníamos hablando, este es un método, una ayuda diagnóstica bastante sensible para el neumotórax. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a identificar? Primero, vamos a perder ese sliding. ¿Sí? Vamos a perder ese sliding. No va a ser evidente, pero si tenemos dificultad de verlo, ponemos el modo M. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el signo de código de barras. Entonces, si podemos comparar con este, miren, aquí las líneas horizontales, interfaz, una imagen granular, en comparación con esta otra imagen, tenemos que está totalmente desordenada. Todos son líneas horizontales hiperecoicas y anecoicas, ¿sí? Este es uno de los signos en modo M de neumotórax. Y también podemos tener el signo de punto pulmonar, que es en el único momento donde la pleura hace contacto, una pleura con la otra, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver? Vemos que aquí tenemos este patrón en código de barras y que hay momentos donde se vuelve granular, ¿sí? En estos momentos es donde está el contacto de pleura y pleura. ¿Y para qué nos sirve esto?
muy probablemente para ver la severidad del neumotórax. Este paciente, un paciente bastante complicado, este no lo digo que no esté, pero digamos que en menor grado lo va a estar este porque tiene algunos puntos donde hace contacto la pleura. Pronto tiene una región de neumotórax un poco más pequeña. Entonces, colegas, aquí les quería compartir este esquema de cómo identificar, ¿sí?, el neumotórax. Entonces, identificar línea pleural, ¿listo? Línea pleural. Aquí está. ¿Qué seguimos? Uy, perdón. ¿Hay presencia de sliding? No. ¿Signo de pulso? No. ¿Presencia de líneas B? No. ¿Presencia de punto pulmonar? Sí. Hay neumotórax. ¿Listo? Vamos a tomarle fotico a esto para que lo tengamos bien presente para el momento de una valoración de un paciente, por ejemplo, con politrauma, ¿sí? O que tengamos en la sospecha. ¿Listo? Y si tenemos todos estos parámetros, todos estos signos, no, pues obviamente no hay neumotórax, lo podemos descartar. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar aparte de estas? Este paciente fue un paciente bulldog que me lo derivaron para ecografía abdominal. Yo estaba valorando la región diafragmática, no fue a FAST, ¿sí? Yo estaba valorando la región diafragmática, angulé hacia la derecha el transductor y me encontré con este. Este paciente tenía diestrés respiratorio, ¿sí? Miren la silueta cardíaca como se ve acá. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una colecta de líquido pericárdico, ¿cierto? Una efusión pericárdica. Entonces ya aquí, ¿qué es lo siguiente? Vamos a hacer una pericardiocentesis, ¿sí? Y a esperar una respuesta favorable del paciente. Consulta con cardiología para determinar el origen. Y pues gracias a esta valoración rápida que hicimos ahí, ¿sí? Fue, digamos, algo incidental, pudimos llegar al por qué el paciente tenía ese diestrés respiratorio. Pensaban que era por la organomegalia que presentaba, pero no, era este paciente, era este cuadro. Ahora, colegas, un tip que les quiero dar. Cuando tengamos presencia de líquido abdominal, ¿sí?, o incluso líquido pleural, no utilicemos de inmediato el diurético. Descartemos también la presencia de líquido pericárdico. ¿Por qué? Un paciente con furosemida, ¿sí?, por ejemplo, y con efusión pericárdica, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr hipotensión y vamos a empeorar el cuadro. Entonces, revisemos todo el paciente, ¿sí? Vamos a revisarlo completo, vamos a hacer integrales, vamos a descartar todas las posibilidades de la causa de diestrés, de decaimiento, etcétera. No nos vamos a quedar simplemente, por ejemplo, vemos una radiografía que el corazón está grande, ¿sí? Que la silueta cardíaca está grande, ¿sí? Y hay efusión o algo, furosemia, no, ven, pongámosle el transductor. Miremos la incidencia periliar y descartemos que tenga presencia de líquido. Aquí, colegas, pues tenemos efusión pleural, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar entre efusión pleural y efusión pericárdica? Como pueden ver aquí, la efusión pericárdica respeta o va con los bordes del corazón, ¿sí? La efusión pleural tiene un poco más de área, ¿cierto? Abarca más espacio, ¿sí? Y adicionalmente vamos a tener la presencia de estas estructuras, ¿sí? Que esto es fibrina, ¿listo? Vamos a ver en la efusión pleural. Y bueno, aquí en esta otra incidencia, miren, estoy valorando el hígado, ¿sí? Esta es una incidencia hepatodiafragmática, ¿sí? Subsifoidea. Y miren que logré ver colecta de líquido. Y aquí hay otro tip para diferenciarlo. El líquido pleural lo que va a hacer es discurrir por todo el interfaz diafragmático. Como pueden ver, miren que fuera la misma incidencia, miren que no. Miren que respeta el contorno del corazón, ¿sí? El contorno del pericardio. Aquí no. Entonces, así lo podemos diferenciar. Al principio puede ser un poco difícil, pero con estas pautas, ¿sí?, con estos parámetros podemos llegar a diferenciarlo de una manera óptima.
Entonces, colegas, aquí les voy a hacer un dibujo de una patología que también, o de una alteración que también es frecuente o también la podemos observar. Vamos a hacer aquí otro esquema. Tenemos nuestros cuerpos costales con su sombra acústica. Tenemos el tejido de la pared torácica. ¿Y qué nos falta? La línea pleural. ¿Qué tenemos que valorar de esta línea? Que sea continua. ¿Qué puede ocurrir? Que esta línea tenga una pérdida de su continuidad. Y adicionalmente aquí podamos ver algo de líneas B. Recuerden que las líneas B van hasta el fondo. ¿Cómo se llama este signo? Este signo se llama signo de fragmentación. ¿Y cuándo lo podemos ver? En casos de consolidación pulmonar, ¿sí? De pocos casos he recibido, entonces por eso pues digamos que en este caso pues les hago aquí como este esquema. De igual manera se ve de esta forma, hay una pérdida de la continuidad de la línea pleural. ¿Listo? Y bueno, colegas, para terminar, vamos a ver de manera rápida el protocolo BedBlue. Ya sabemos qué podemos encontrar en una valoración torácica. Ahora, en el protocolo BedBlue tenemos tenemos una valoración más amplia del campo pulmonar, ¿sí? Vamos a tener una valoración de 8 áreas, ¿sí? El área caudal, el área periliar, el área medial y el área craneal. De esta manera, buscando que los signos, las alteraciones, en este caso, líneas B, ¿sí? O en pérdida del sliding, signos de fragmentación. Recuerden, colegas, solo valorar un área no nos va a dar toda la información. Podemos tener consolidación, colectas, signos de fragmentación, otro tipo de alteraciones en distintas partes de los campos pulmonares. No necesariamente solo va a ser la valoración acá. O vamos a tener simplemente la colecta de líquido acá. No, tenemos que hacer una valoración bastante extensiva. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Una vez el paciente salga del TFAST, lo estabilicemos, pasamos al BedBlue. Listo, vamos a tener en esa secuencia. Llegó diestrés respiratorio, TFAST, alteraciones, estabilización, BedBlue. Y esta valoración tiene que ser aproximadamente en menos de 2 minutos. Perdón. Recuerden, estas valoraciones se hacen para salvar al paciente en menos de 5 minutos. Y con eso, colegas, terminamos el día de hoy. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quisiera preguntarles qué tal les pareció la clase del día de hoy. A todos ustedes, por favor, dejen en el chat cuáles son sus comentarios, qué fue lo que más les gustó, si es que hubo algo en especial que quisieran aprovechar o que les hizo recordar su abordaje. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Tenemos unas preguntas. Vamos a comenzar a orientar a los doctores. La doctora Carmen, por ejemplo, nos pregunta, ¿es correcto anotar líquido libre con más y con menos? No recuerdo si mencionó dónde dónde podemos encontrar las líneas Z. Ok. Pues, claro, digamos que hay reportes que tienen los cuadrantes, ¿sí? Y no escriben, no tienen una manera de redactar, sino que dice cuadrante cistocólico, líquido libre, positivo o negativo. Claro que sí, se puede realizar. Lo importante es hacer la cuantificación o hacer el score de cuántos de los cuadrantes contienen líquido libre, ¿sí? Y para así mirar la gravedad la gravedad de la efusión, ¿sí? ¿Qué tanta efusión hay? Y ¿dónde podemos encontrar la línea Z? Las líneas Z se encuentran de manera fisiológica, ¿sí? Son de los artefactos que se encuentran en condiciones normales. Las patológicas son las líneas B más de 3 y las líneas E en casos de enfisema. Perfecto, muchas gracias.
El doctor Eduardo nos pregunta, ¿cuáles serán los horarios de las clases? Doctor Eduardo, vamos a estar empezando el 16 de septiembre con estas clases en vivo. El horario va a ser a las 8 de la noche en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En horario de México vamos a empezar una hora más temprano, a las 7 de la noche. En horario de Chile estamos empezando a las 9 de la noche. Pueden ir revisando los horarios a disposición en internet y cualquier cosa simplemente ingresen al enlace, hagan la consulta en el país en el que están y nuestras ejecutivas se van a poder comunicar con ustedes. El doctor Iván nos menciona, yo ya me inscribí. Felicitaciones, doctor, nos va a encantar poder conocerlo. ¿Ya? Nos menciona, ¿cuándo podemos acceder al material que estamos en bonificación? Listo, doctor. A partir del 16 de septiembre van a tener acceso en la plataforma a todo el material que nosotros estamos ofreciendo. Lo vamos a ir compartiendo con ustedes. ¿Listo? Acá nos preguntan, ¿con la misma fórmula se calcula el volumen de vejiga y vesícula? Sí, es la misma fórmula. La fórmula es una fórmula estándar para el volumen. Perfecto. El doctor José Luis pregunta, ¿por qué no se ven los pulmones en la ecografía de tórax? Listo. Nos gusta adelantarnos. ¿Por qué? Lo que pasa es que, como les venía contando, el aire, el gas, es enemigo de la ecografía. Entonces, ¿qué va a pasar? Entran los haces de ultrasonido y al tener interacción con el gas, sí, se distorsiona. Entonces, por eso es que vemos estos artefactos. O sea, si vemos el pulmón es porque no hay gas, no hay aire. Perfecto. La doctora Jessica nos pregunta, muy interesante, necesito ayuda, tengo unas consultas con el curso. Doctora, simplemente ingresa al enlace que hemos compartido en el chat de Facebook, en el chat de YouTube. Va a poder ingresar a una conversación por WhatsApp y ahí puede hacernos cualquier pregunta que usted tenga para poder orientarle en lo que usted requiera. ¿Listo? Si tiene alguna duda, estamos a disposición. ¿Pueden enviar el link para poder cancelar el curso? Sí, claro que sí, lo acabamos de compartir en el chat, doctora. A ver, ¿qué otra consulta tenemos por acá? La doctora Carolina nos menciona, de repente usted podría recomendarnos alguna biografía para profundizar en ecografía, doctor. Bueno, hay bastantes libros interesantes, bastantes autores interesantes, del doctor Fominaya, sí, Hernán Fominaya, el doctor Carlos Núñez, sí, Dominic Pennick, sí, Nyland. Hay demasiados referentes para esta área, ¿sí? Sí, serían estos como los principales, ¿sí? Y digamos que en Instagram podemos encontrar bastantes colegas que hacen un trabajo excelente. Entre mis favoritos está la doctora Marta Moreira, hace una ecografía intervencionista excelente, una ecografía diagnóstica de corazón, de abdomen, tórax, musculoesquelética. Podríamos compartir bastantes papers, igual se está preparando para las clases premium, toda la bibliografía que tenemos para... Doctor, tenemos un montón de material para poder compartirles, tenemos papers, tenemos análisis de casos clínicos. Acá, doctora Carolina, si usted desea ingresar al curso premium del reto ecográfico, va a tener bastante material para leer, así que de eso, totalmente asegurado, le vamos a entrar desde las bases hasta análisis clínicos y publicaciones en revistas. ¿Listo? Así que ahí podría aprovechar. La doctora Sara pregunta, ¿los pacientes que llegan en estado de shock, comatosos, en general en estado crítico, se deben estabilizar antes de hacerles un FAST o debería ser algo prioritario el FAST? Podría hacerse simultáneo, creo que es lo ideal. Será lo ideal hacerse simultáneo, ¿sí? Para obtener mayor información. Obviamente si el paciente, bueno, digamos que acá estamos hablando de pacientes comatosos, ¿cierto? Digamos que llega un paciente en estado muy alterado, ¿sí? En exacerbación de movimiento, pues lo ideal es que se calme, utilizar ansiolíticos, ¿cierto? Y realizar el ultrasonido, ¿cierto? Pero digamos si el paciente lo permite, lo ideal es hacerlo en simultáneo. Perfecto. El doctor Lucio pregunta, ¿es posible determinar la cantidad de proteínas en una colecta pleural, por ejemplo, del PIF? Pues claro, enviando la muestra al laboratorio, sí, ahí es donde podemos determinarlo, pero digamos que de manera visual, simplemente con la ecografía es imposible.
El doctor Emiliano nos pregunta, ¿con qué plano preferentemente se trabaja longitudinal o transversal? Lo ideal es realizarlos ambos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos en tórax, vamos ubicando, estos son los cuerpos costales. ¿Sí? Tenemos el transductor de manera transversal, ¿cierto? Y una vez encontramos una lesión o algo que nos llame la atención, lo ideal es profundizar haciendo una incidencia transversal con respecto al paciente. Aquí sería longitudinal con respecto al paciente, transversal. Lo indicado siempre es valorar con las dos incidencias. Perfecto. La doctora Elizabeth nos pregunta, ¿las asesorías de los jueves van a ser a las mismas horas de las clases? Normalmente, bueno, no te voy a engañar, no estoy muy seguro ese horario, eso lo conoce el área académica. Yo estoy en el área comercial. Pero tengo entendido que las clases empiezan a las 8 de la noche y las asesorías están empezando o a las 8 o a las 7, ¿ya? Pero siempre es por la noche, porque nosotros entendemos que los médicos siempre están muy atareados con la jornada del día a día. Entonces, por la noche siempre van a estar empezando, ¿ya? Pero igual, si quieres hacer la consulta, ingresa al grupo, al chat de WhatsApp, nos das la pregunta y una ejecutiva te va a poder orientar, va a comunicarse con el área académica para poder darte la orientación. ¿Listo? El doctor Lucio pregunta, quería consultar si es que es posible determinar la cantidad. Ah, no, este ya lo leímos, perdón. Listo, a ver, ¿qué otras consultas tenemos por acá? Doctores, aprovechen, si tienen alguna otra consulta, bienvenidos. Gracias, nos mencionan, qué gusto. ¿Y cuándo se manda el video del BedBlue? Doctora Mary, no se preocupe, a los grupos de WhatsApp ya los están enviando. Son varios grupos de WhatsApp los que tenemos. Le vamos a pedir que tenga un poquito de paciencia y seguramente va a estar llegando. Si por algún motivo no lo recibe, nos escribe un mensaje, un inbox a Facebook o a Instagram diciéndonos quiero estar en el grupo de WhatsApp para poder recibir los regalitos que el equipo veterinario emprendedor nos entrega. Y con gusto le vamos a orientar. ¿Listo? A ver, y vamos con las últimas preguntas. Elias nos menciona, buenas noches, ya me escribí. Te damos la bienvenida. Vamos a estar más que felices de poder compartir contigo. El doctor Enzo, ¿con qué frecuencia y ganancia haces el T-Fast? Bueno, esto depende, ¿cierto? De la cavidad que vamos a explorar. Para tórax, sí, vamos a ver estructuras bastante superficiales. Lo ideal es realizarlo con ganancias altas para que tengamos mejor definición de estas estructuras. La ganancia, bueno, hablo de frecuencia, sí, frecuencias altas para estructuras superficiales, por ejemplo, en tórax utilizar una frecuencia alta. Y la ganancia, no debemos utilizar ni ganancias muy bajas ni ganancias muy altas, ¿sí? Sino que en un rango más o menos, como les comentaba ayer, de 42 hasta 53. ¿Sí? Igual pues cada equipo tiene su intensidad, entonces eso varía bastante, pero lo ideal es no utilizar ni muy bajas ni utilizar muy altas. Mirar cuál es el rango ideal para la valoración. Y lo mismo para abdomen, depende del paciente. Si es un paciente con un abdomen bastante amplio, necesitaríamos frecuencias bajas. De igual forma, vamos a detectar líquido libre nada más. Y la frecuencia, lo mismo, una frecuencia entre 42 y 53. Perfecto. Enzo, te vamos a enseñar a tener ese criterio, porque mucho va a depender del criterio. No hay una fórmula específica, vamos a ir implementándolo en base a criterio, y te vamos a enseñar a tenerlo. ¿Ya? Si quieres acompañarnos, te damos la bienvenida. Listo, tenemos unos últimos comentarios que realmente han sido muy bonitos. El doctor Iván nos menciona, muy interesante, ya compré el curso. Bienvenido, doctor Iván, nos estamos viendo el 16 de septiembre, entonces va a estar muy interesante, va a ver. El doctor Palacios nos dice, excelente ponencia, me gustó mucho la dinámica que emplea el docente para interactuar con el auditorio, muy clara la explicación, qué bonito. Buena charla, muchas gracias, muy interesante, aprendimos muchísimo, super clase, muy dinámica, qué bonito, muy buenos comentarios. Y finalizamos entonces con estas últimas preguntas. Mediante AFAST, ¿hay algún signo que se pueda detectar para algún vólvulo gástrico? A ver, cuando tenemos vólvulo gástrico, si tenemos dilatación del estómago, ¿cierto? Presencia abundante de gas, no vamos a ver nada.
¿sí? Vamos a ubicarnos en la región epigástrica y lo único que vamos a ver es gas. Gas, ahí lo ideal, creo que perderíamos un poco de tiempo en esta valoración. La clínica del vólvulo es bastante específica y lo ideal sería realizar de manera inmediata la radiografía. Sí, no veríamos nada, veríamos mucha reverberación en esa región. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Nos quedamos con este bonito mensaje de la doctora Lucelena. Mil gracias al equipo veterinario emprendedor y al docente. Ha llenado realmente las expectativas. Qué gusto. Lo dejamos descansar. Les agradecemos mucho por su disposición de habernos acompañado. A todo el equipo veterinario emprendedor, al doctor André por su ponencia el día de hoy y la que vamos a tener esta semana. Y con esto culminamos entonces esta sesión gratuita. Doctor, de repente algunas palabras para poder despedir a nuestro público. Pues nada, muchas gracias por todas sus palabras. Me encanta estar acá con ustedes, compartir lo que veo el día a día, compartir mis casos, interactuar con ustedes, ver sus comentarios de verdad. Que se cumplan todas las expectativas que tienen del curso. Ah, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una buena noche, que descanse. Igualmente para ustedes. Chao. Muy bien, doctores, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo. Estamos más que felices de poder estar con ustedes. Y